Hace unos cuantos días finalizó la temporada 2025 de la Fórmula 1, la última de este reglamento técnico de efecto suelo, que dará entrada a un nuevo reglamento tanto en el apartado de motores como en el apartado de los monoplazas. Y este 2005 fue un año donde tuvimos algunas batallas sumamente apretadas, varios enfrentamientos, rivalidades en pista, pero sobre todo, duelos de compañeros de equipo. Y esto se los he repetido cada vez que hacemos esta tradición anual. En la Fórmula 1, tu compañero de equipo es tu máximo rival y es con quien es medido el piloto directamente. Y como siempre, en honor al video de predicciones que hicimos a principio de la temporada, es la hora de analizar a los diferentes equipos y sus duplas, su trabajo, su despliegue y sus resultados en este 2025 para determinar cómo lo ha hecho cada piloto de la parrilla y quiénes han sido los ganadores de los diferentes duelos de compañeros de equipo en la Fórmula 1 en 2025. Recordarte, como siempre, que este video será dividido en dos partes, donde en esta hablaremos de los equipos que terminaron en las posiciones pares del campeonato de constructores y en el otro, aquellos que terminaron en las posiciones nones. También, a diferencia del año pasado, esta vez no tomaremos en cuenta el formato sprint, más que para los puntos sumados al final de cada piloto. No lo contaremos para los diferentes duelos al considerar que el formato no puede valorarse de la misma manera que si se hace una competencia completa. Así que, damas y caballeros, bienvenidos sean así al video análisis de quién venció a su compañero de equipo en Fórmula 1 2025, parte 1. Para empezar con este video tenemos que hablar del peor equipo de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y es nada más y nada menos que Alpine. Un equipo que cerró de forma muy fuerte el 2024, donde tras la pretemporada se esperaba que fueran la fuerza que peleara por el quinto lugar de constructores, pero que en lugar de eso, fueron el peor auto y más lento de la parrilla, y además el que menos puntos sumó en toda la temporada. Además de que, como siempre, vivieron un caos interno con muchos cambios, reestructuras, en fin, no fue un año fácil para Alpine, donde fueron el último equipo de constructores, en el año en donde dejan de ser un constructor, justamente para volverse un equipo cliente de Mercedes en 2025. Alpine tuvo 3 pilotos en toda la temporada. Desde el Gran Premio de Australia hasta el Gran Premio de Miami, la dupla fue la de Jack Doohan y Pierre Gasly, y de Imola hasta el final de la temporada, la de Pierre Gasly y Franco Colapinto. Gasly fue el líder del equipo en todo el 2025, y básicamente fue la única persona dentro de esta estructura en poder sumar puntos, llevándose un total de 22, y donde al principio de la temporada se veía prometedor lo que podría llegar a ser este equipo. Pero conforme fue avanzando la temporada y tomando en cuenta que ellos abandonaron el desarrollo de este auto para centrarse completamente en 2026, cuando el resto de equipos avanzaron con sus paquetes de actualizaciones, ellos se quedaron estancados por no actualizar el monoplaza, y eso hacía que el francés tuviera cada vez más difícil las chances de poder sumar puntos. Aún así, durante las primeras carreras del año, cuando tuvo a Doohan de compañero de equipo, se las arregló para sumar puntos en el Gran Premio de Bahrein y en el sprint del Gran Premio de Miami, siendo capaz de llevar su auto más allá de donde las posibilidades realistas le permitían, siendo un muy buen despliegue del francés que sabemos perfectamente que en las condiciones correctas sabe cumplir con su monoplaza. Logró entrar en varias ocasiones en la temporada en la Q3, de hecho en Bahrein logró una mágica quinta posición en la clasificación, y en general se notaba que era mucho más capaz de sacarle rendimiento al auto cuando todavía tenía al menos un poco de posibilidades para combatir en el grupo medio. Aún así, cuando el auto dejó de ser competitivo contra la gente de su bloque, Gasly se las arregló para seguir sumando puntos en esporádicas ocasiones, que incluyen el fabuloso 6º puesto de Gran Bretaña y la doble cosecha del Gran Premio de Brasil y su sprint. Por lo que siempre quedó muy marcado que cuando podía sacarle ritmo al auto, era capaz de lograr lo que parecía completamente imposible. Y esos puntos sumados, aunque no ayudaron mucho a Alpine, se ayudan a la percepción que se tiene del piloto francés, que ha sabido dar más de lo que podía con un auto sumamente difícil de manejar. Por el otro lado, Jack Doohan tuvo un inicio sumamente complicado. Desde el principio se sabía que tenía la presión de rendir o sería sustituido por Franco Colapinto, y durante todas las primeras carreras de la temporada siempre estuvo con la amenaza en la espalda de ser sustituido. Y realmente nunca pudo brillar a la misma manera en la que lo hizo Gasly en las primeras 6 carreras donde compitió. Tuvo 2 accidentes muy feos, uno en la primera vuelta del Gran Premio de Australia, en casa, y el otro, un durísimo accidente en las prácticas libres del Gran Premio de Japón, tratando de probar algo que él vio en el simulador y que lo llevó a uno de los peores accidentes de la temporada, donde dejó completamente destrozado el monoplaza. Hablando de su ritmo, realmente nunca estuvo a la par de lo que hacía Gasly. Había grandes premios donde estaba más cerca de su ritmo y otros donde definitivamente estaba perdido. Supuestamente Alpine le iba a dar hasta mitad de la temporada para que se aclimatara y ver el máximo de su potencial, pero una vez que cayó la dirección de Oliver Oaks, esta protección se terminó y tras el Gran Premio de Miami fue sustituido por Franco Colapinto. Pero su paso por la Fórmula 1 realmente dejó pocos momentos destacados, que nunca sabremos si con más tiempo en el auto pudieron haber sido mejores.
Pero para analizar más a fondo este duelo, pasemos a ver las estadísticas directas que nos dejó el enfrentamiento entre estos dos pilotos del equipo Alpine. Gasly y Doohan compartieron la pista solamente en 6 carreras en esta temporada. Durante esas 6 carreras, el mejor resultado de Gasly fue un 7º puesto en el Gran Premio de Bahrein, mientras que el mejor resultado de Doohan fue un 13º puesto en el Gran Premio de China, por lo que este es una victoria para el francés. En puntos sumados, Gasly pudo sumar 7 en 2 grandes premios, mientras que Doohan no sumó ni un solo punto, por lo que es claro que este rubro también es victoria para el piloto de Francia. En el duelo directo de clasificación, Gasly venció 5 veces a Doohan en contra de la única vez que él lo pudo hacer, y en carrera más de lo mismo. Gasly lo venció 4 veces, aunque una no la contaremos porque fue descalificado en el Gran Premio de China, mientras que Doohan solo pudo hacerlo 2 veces en esas 6 carreras. Por ende, analizando todos estos datos, es claro que en todos los rubros el ganador de esta batalla es Pierre Gasly, que lamentablemente para Doohan, a pesar de algunos mínimos destellos, no fueron suficientes para mantener su asiento en la Fórmula 1 y quitarse la sombra de quien lo terminó sustituyendo a partir del Gran Premio de la Emilia-Romagna. Justamente el piloto argentino Franco Colapinto, que fue el que terminó haciéndose con el asiento que prácticamente desde el principio de la temporada estaba escrito que sería para él en algún momento del calendario. Sin embargo, la misión de Franco no sería ni mucho menos sencilla. Tendría que adaptarse al peor auto de la parrilla, prácticamente con poco tiempo de familiarización con el auto, sin haber podido probar en la pretemporada, y adaptarse a un auto con severos problemas de equilibrio. Que además, para el momento en el que él tomó el monoplaza, ya los demás equipos habían traído paquetes de desarrollo que dejaron muy atrás al Alpine, dejándolo claramente como el peor equipo de la temporada. Y la verdad, no se puede negar que al principio Franco no se encontraba con el auto. La falta de kilómetros le hizo muy complicada la adaptación y durante varias carreras batalló para poder comprender el monoplaza. Franco nunca se escondió de eso, siempre fue abierto con los problemas que tenía para entender el funcionamiento del monoplaza, y aunque tardó en adaptarse, cuando lo hizo fue más capaz de estar al ritmo de Pierre Gasly y en ocasiones incluso vencerlo. Tuvo momentos sólidos como cuando casi suma puntos en el Gran Premio de Países Bajos, que de hecho esto no terminó sucediendo por un grave error de comunicación entre el equipo, o también cuando desobedeció la orden que dio su equipo en Austin y terminó adelantando a Pierre Gasly al tener mucho mejor ritmo. Cierto, su adaptación le costó mucho trabajo, pero se vio progresos de cómo comenzó la temporada a cómo la terminó. Tuvo menos accidentes, fue desplegando velocidad poco a poco y en algunas carreras pudo llegar a ser incluso más rápido que Pierre Gasly. Todo esto en conjunto le valieron que el equipo notara su progresión y decidieran renovarlo para la temporada 2026, donde por primera vez en 3 años dispondrá de toda una temporada completa, junto con la pretemporada, y eso evidentemente le hará estar mejor preparado para poder sacar el máximo de su potencial desde el comienzo del 2026. Pero bueno, habiendo hablado de esto, es el momento de ver los datos directos del duelo de Colapinto y Pierre Gasly en el equipo Alpine en esas carreras que compitieron. Gasly evidentemente compitió en las 24 carreras de la temporada, mientras que Colapinto compitió en 18 grandes premios a partir de Imola. De esas 18 carreras donde compartieron la pista, el mejor resultado de Colapinto fue un 11º lugar en el Gran Premio de Países Bajos, mientras que Gasly logró el 6º puesto del Gran Premio de Gran Bretaña. En puntos sumados, Gasly se lleva la victoria con 15 unidades que en el conteo final suman 22 puntos totales que le valen el 18º puesto en la tabla de pilotos, mientras que Franco Colapinto no pudo sumar puntos y termina en la 20ª posición del mundial. En el duelo directo de clasificación, Gasly venció a Colapinto 13 veces en contra de las 5 que lo hizo el argentino, y en carrera el duelo se apretó un poco más, con 11 victorias de Pierre Gasly en contra de 7 de Franco Colapinto. Con estos datos es evidente que el ganador de los duelos galos fue Pierre Gasly, que supo aprovechar su experiencia para sacarle el máximo provecho a su auto, que fue muy difícil de manejar. Por su parte, se puede destacar de Colapinto su progresión a lo largo de la temporada, sus menos errores y su evolución que le dio al Alpine la confianza de darle la renovación. Por lo que Alpine cierra esta horrible temporada con la esperanza de que las cosas sean mejores de cara a 2026. Haas este año terminó en la 8ª posición del campeonato de constructores en un año donde, si bien no consiguen igualar sus mejores resultados en esta tabla, tuvieron un año positivo, de altibajos sí, pero positivo. La nueva colaboración con Toyota empieza a rendir sus frutos y este año vimos el duelo del experimentado Esteban Ocon y el joven talento Oliver Behrmann, y el resultado fue bastante interesante de analizar. Por un lado, Esteban Ocon llegaba al equipo tras la salida de Alpine el año pasado, fichado para ser el líder de esta estructura y que con su experiencia aportara para el crecimiento del equipo. Y tuvo resultados muy destacables, sobre todo en la primera mitad de la temporada, incluido un excelente 5º puesto en el Gran Premio de China. Pero en lugar de que la pelea de compañeros de equipo fuera dominada por el piloto francés, realmente Oliver Behrmann estuvo pisándole los talones las 24 carreras de la temporada.
y sobre el final de la misma, cuando llegaron las últimas actualizaciones al monoplaza, Ocon se desdibujó por completo y de tener más o menos controlada la pelea, su ritmo cayó drásticamente y abrió la posibilidad a Oliver Behrman de darle la vuelta en la lucha directa en la tabla de pilotos. Fue en ese momento donde Esteban Ocon estuvo prácticamente perdido en ritmo y no pudo sacarle el máximo potencial al auto como sí lo estaba haciendo sorprendentemente Oliver Behrman, que si bien no podemos considerarle 100% rookie al haber tenido 4 participaciones en la temporada 2024, evidentemente mucha menos experiencia tiene que Esteban Ocon, y durante toda la temporada fue muy consistente, a la par en ritmo de su compañero de equipo, teniendo actuaciones buenísimas y cumpliendo con el objetivo de sumar puntos cuando existían las oportunidades. Pero una vez que llegaron las últimas actualizaciones al monoplaza, era paliza tras paliza lo de Oliver Behrman Esteban Ocon, logrando sumar con mucho más regularidad que su compañero y teniendo actuaciones buenísimas, como el 4º lugar y casi podio del Gran Premio de México y luego el 6º puesto obtenido en el Gran Premio de Sao Paulo. Resultados vitales que le permitieron a él darle la vuelta a la situación de la tabla de pilotos y con ello vencer a Esteban Ocon y convencer todavía más a la Fórmula 1 de su talento. Fue un año muy fuerte del piloto británico que no deja dudas de qué es lo que está viendo Ferrari en él y por qué le tenían tanta estima. Y al final, este fue un duelo sumamente apretado y se resolvió en las últimas carreras. Eso sí, se le puede atribuir a ambos pilotos y al equipo no haber aprovechado mejor las muchas oportunidades que tuvieron para poder sumar más, que pudieron significar una mejor posición en la tabla de constructores. Pero aún así, creo que Haas tiene una buena base para trabajar a partir de 2026, más con la relación extendida que ahora tendrá con la marca japonesa de Toyota. Habiéndote contado esto, damas y caballeros, es la hora de ver el análisis directo para ver quién ganó en los diferentes duelos de la lucha del equipo norteamericano. Y los dos pilotos compartieron la pista en las 24 carreras de la temporada. De esas 24 carreras, el mejor resultado de Esteban Ocon fue un 5º puesto en el Gran Premio de China, mientras que el de Behrman fue un 4º puesto en el Gran Premio de México, por lo que esto es un punto para el piloto británico. En puntos sumados, Behrman vuelve a vencer habiendo sumado 41 que le valieron el 13º puesto en la tabla de pilotos, en contra de los 38 de Esteban Ocon que le dan el 15º puesto. En el duelo en clasificación, Oliver Behrman vence a Ocon con un 13/11 y en carrera termina con empate en 12 veces en las que ambos se vencieron. Mi predicción de principio de la temporada era que Behrman era de esos pocos rookies que podían ganarle a sus experimentados compañeros de equipo, pero que Ocon, con su carácter a la hora de enfrentarse a su compañero, iba a terminar ganando y resultó ser una victoria ajustada para el piloto británico sobre el piloto francés, demostrando este chico su increíble capacidad de adaptación y la velocidad con la que cuenta, porque por solamente 3 puntos logra la victoria contra un duro como es Ocon. Y que da a pensar lo mucho que puede llegar a crecer este chico con más experiencia y mucha más confianza en su conducción. Racing Bulls logra terminar un año sólido donde terminan en la 6ª posición de la tabla de constructores gracias a de nueva cuenta contar con un auto equilibrado que les ha permitido a sus pilotos ser una amenaza constante para sumar puntos. Pero al igual que Alpine tuvieron 2 alineaciones de pilotos. La primera fue la del experimentado Yuki Tsunoda haciendo pareja con el rookie Zack Hajar y posteriormente llegó Liam Lawson cuando Red Bull intercambió asientos con el japonés tras 2 grandes premios. Y sí, normalmente analizamos los diferentes duelos cuando hay diferentes compañeros de equipo, pero tomando en cuenta que solo duraron 2 carreras, pasaremos olímpicamente de las primeras batallas para analizar lo sucedido directamente entre Hadjar y Liam Lawson. Por el lado de Hadjar ha tenido un año absurdamente increíble. La comodidad de manejar un auto dócil como es el Racing Bulls le ha permitido sacar el máximo de su potencial en todo momento. Pecó de tener algunos periodos de irregularidad, pero también de tener largos periodos donde no dejaba de sumar puntos y fue muy activo en esto durante toda la temporada. Y donde creo que más destaca este chico fue en clasificación, donde fue sobresaliente. Logró alcanzar hasta en 13 ocasiones la última manga clasificatoria, la Q3, mostrando su velocidad natural. Es decir, logró entrar en ese corte en el 54% de las veces en las que clasificó, recordemos, en su año como novato en un equipo de bajo nivel como es Racing Bulls. Lo que quieran ver como quieran ver, es una gesta imposible de minimizar. Y en una de esas clasificaciones, logró la 4ª posición del Gran Premio de Países Bajos, que junto con una carrera sin errores y aprovechándose del DNF que tuvo Lando Norris, el chico franco-argelino conseguiría su primer podio en la Fórmula 1, recordemos, como novato y a bordo de un Visa Cash App. Para mí claramente fue el rookie de la temporada por sus actuaciones, más que por su posición en la tabla. Me sorprendió para bien, aunque siento que sigue teniendo algunos picos de irregularidad que evidentemente pueden corregirse con mucha más experiencia. Pero su velocidad, su ritmo y su capacidad se exhibieron durante todo el año. Y esos resultados le valieron el ser promovido a Red Bull al equipo principal para la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Y caso completamente contrario a lo sucedido con Liam Lawson, que empezó la temporada con Red Bull y solamente 2 carreras después terminó siendo degradado, por lo que Liam tenía una misión sumamente complicada: lograr superar el golpe psicológico que resultó ser su abrupta salida del equipo principal y recuperar su nivel para convencer a Red Bull de seguirle dando una oportunidad de continuar en la Fórmula 1, al menos con el equipo Racing Bulls. Lamentablemente para él, su año fue sumamente irregular, sobre todo al principio de la temporada, pero una vez que se entendió mejor con el auto y que solicitó cambios en el mismo, empezó a sentirse más cómodo y pudo sacar mejores resultados para convencer a Red Bull de dejarle una temporada más en el equipo B. El problema es que Lawson es un piloto con una agresividad extrema, lo que hacía que o bien sus carreras fueran de malas a desastrosas y que pasaran en la completa intrascendencia, o que se aventara auténticos carrerones que le permitieron algunos resultados muy positivos en este 2025. Se caracterizó por ser un piloto de todo o nada. A veces le salía muy bien con una estrategia ultra agresiva, como por ejemplo la que tuvo en el Gran Premio de Brasil con la única detención a boxes que le permitió un gran resultado al finalizar la carrera, o la gran clasificación de Azerbaiyán que le permitió el 5º puesto que consiguió al finalizar ese Gran Premio. Sin embargo, como les dije, fue muy irregular. Su agresividad lo metió en muchísimos problemas, en muchas sanciones, y siempre se notó a Lawson un paso por detrás de lo que podía hacer Isaac Hadjar. Se reconoce el cómo pudo salir del bache tras la eliminación del equipo principal de Red Bull, y que esa recompostura en su velocidad le ha permitido continuar una temporada más en la Fórmula 1. Pero si no mejora ese carácter en pista y se vuelve más inteligente en sus batallas, tarde o temprano habrá alguien más detrás de él para quitarle ese lugar en el Visa Cash App. Pero bueno, es la hora de revisar los datos directos de este enfrentamiento del equipo Racing Bulls para determinar al ganador del duelo del equipo junior de Red Bull Racing. Los dos compartieron la pista como compañeros en 22 carreras en el año. De esas 22 carreras, el mejor resultado de Hadjar fue el 3er puesto conseguido en Países Bajos, mientras que el de Lawson fue el 5º puesto obtenido en Bakú, por lo que esto termina siendo punto para el francés. Hadjar logró sumar 51 puntos que le valieron ser 12º en la tabla de pilotos, mientras que Liam Lawson sumó 38 y fue 15º. Y en el duelo clasificatorio, Hadjar gana por paliza, anotándose un contundente 16-6, y en carrera es otra victoria para Hadjar. 14 veces le venció en contra de las 7 de Liam Lawson, tomando en cuenta el doble abandono del Gran Premio de Gran Bretaña. Con estos números se confirma que el ganador del duelo de Racing Bulls es Isaac Hadjar, el que para mí fue el rookie del año. Lawson pierde sí y abultadamente, pero su victoria personal fue haberse repuesto de lo sucedido tras su despido en Red Bull y tendrá su segunda oportunidad en la temporada 2026. Solo nos queda ver a partir de ahora si es capaz de conseguir mejorar sus actuaciones y mejorar esa agresividad que tiene en pista, o si sigue igual y Red Bull decide no contar con sus servicios a partir de 2027. Damas y caballeros, creo que todos estaremos de acuerdo en que la más grande decepción del 2025 proviene de Italia y lleva por nombre Scuderia Ferrari. Pues bien, veniendo un año donde pelearon hasta la última carrera por el título de constructores, y cuando se esperaba que este año fueran los aspirantes a todo, realmente fueron los aspirantes a nada. En este 2025 había muchísima expectativa a su alrededor. Con el auto, con la llegada de Lewis Hamilton, la pelea por los títulos y al final, la escudería italiana se despidió con 0 victorias en todo el 2025 y el 4º puesto de la tabla de constructores en, como les dije, un año completamente decepcionante. La dupla fue la de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, la que muchos consideraban la dupla más fuerte de la Fórmula 1, que al final no sirvió para nada porque el auto fue completamente desastroso, con problemas de equilibrio para mantener la altura, difícil de configurar, en fin. No pudo ser, fue un año tristísimo para el equipo italiano, pero es momento de ver cómo le fue a sus pilotos durante todo este 2025. Por su parte, Leclerc asumió el rol de líder en Ferrari, y en líneas generales fue el que mejores resultados pudo sacarle al SF25. Se mostró regular al menos para conseguir puntos, y pudo subirse al podio en algunas ocasiones cuando el auto le permitía hacerlo. Sin embargo, realmente no había mucho que él pudiera hacer a bordo de ese auto. Aún así, tuvo la oportunidad de pelear por la victoria en el Gran Premio de Hungría y en el Gran Premio de Mónaco, pero no le fue suficiente. Y definitivamente fue el único piloto capaz de extraerle todo el potencial al monoplaza, pero aún así los podios fue a lo máximo que pudo aspirar el piloto monegasco, consiguiendo 7 en toda la temporada y en contadas ocasiones pudo llegar a ser un dolor de cabeza para el equipo McLaren. A nivel personal fue un año muy bueno, limitado gravemente por el ritmo del auto, que de nueva cuenta lo aleja de la posibilidad de poder pelear por un título de pilotos, pero definitivamente es al que menos se le puede echar en cara la falta de resultados del equipo italiano. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de Lewis Hamilton, donde había muchísima expectativa con la llegada del 7 veces campeón del mundo, pero este ha sido sin exagerar su peor temporada en la categoría. Al principio parecía que hubo un falso despertar con la victoria que obtuvo en la sprint de China,
pero nunca más en toda la temporada pudo mostrar un ritmo medianamente similar a lo que vimos en el Gran Premio de Shanghái. Fue incapaz de adaptarse al SF25, que fue muy problemático en su particular estilo de conducción. Sus mayores debilidades se aparecían en clasificación, donde de hecho en varias ocasiones fue incapaz de entrar al último corte clasificatorio y en varias ocasiones quedó eliminado en el primer corte, y fue la primera temporada en 17 años en la Fórmula 1 que nunca subió al podio de triunfadores. Hamilton nunca se sintió cómodo con el auto, nunca se pudo adaptar al 100%, y junto con que el SF25 era muy complicado de entender, Hamilton tuvo problemas carrera a carrera. Su mejor oportunidad de entrar al podio fue en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde al final terminó en la cuarta posición, pero sin lugar a dudas, este no es el Hamilton que conocíamos. Este es un Hamilton que estaba completamente derrumbado, que nunca pudo encontrarse con el monoplaza, y eso lo terminó pagando en cada una de las carreras de esta temporada. La verdad fue un año muy decepcionante para el piloto británico, potenciado todavía por el mal monoplaza que desarrolló el equipo italiano. Pero bueno, pasemos a los datos uno por uno para entender cómo resultó este head-to-head del duelo en el Cavallino Rampante. Los dos compartieron la pista en 24 carreras en la temporada. De esas 24 carreras, el mejor resultado de Leclerc fueron 2 segundos puestos en el Gran Premio de México y en el Gran Premio de Mónaco, mientras que el mejor resultado de Lewis Hamilton fueron 4 cuartos lugares en Imola, Austria, Gran Bretaña y Austin. En puntos sumados, Leclerc se lleva la victoria de forma aplastante con 242 puntos que le valen el quinto lugar en la tabla de pilotos, en contra de los 156 de Hamilton que le valen el sexto puesto. En el duelo de clasificación, Leclerc gana de forma abultada 19-5 y en carrera más de lo mismo. Victoria contundente 18-3 del monegasco, tomando en cuenta el doble abandono de Brasil y Países Bajos y la doble descalificación del Gran Premio de China. Con esto el resultado es evidente: victoria aplastante de Charles Leclerc en el peor año de Ferrari desde 2021 y el peor año de Lewis Hamilton en toda su historia en la Fórmula 1. Muchas esperanzas ya están puestas en 2026 con el cambio reglamentario, donde se espera que tanto Hamilton como Ferrari regresen a su posición fuerte. Pero si eso no llega a ocurrir y sigue siendo desastroso el auto con el nuevo reglamento técnico, cambios serios se harán dentro del equipo Ferrari y nadie estará seguro en su posición si 2026 resulta ser un auténtico desastre. Mercedes es la subcampeona de constructores en 2025, en un año que tampoco fue para tirar cohetes, pues terminan la era del efecto suelo que nunca les sentó bien, nunca pudieron construir un auto sólido y competitivo, y ese subcampeonato se siente más como un premio de consolación al menos no haberlo dejado de intentar. Y este año se arriesgaron con su dupla de pilotos, donde por un lado mantuvieron al ya experimentado ganador de grandes premios George Russell y por el otro ficharon al joven talento de 18 años Andrea Kimi Antonelli en una arriesgadísima apuesta, pues subieron a un rookie directamente a un equipo top como es Mercedes. Por su parte, Russell, tras la salida de Hamilton, se levantó como el líder del equipo alemán y tuvo un año donde, si bien no pudo aspirar a realmente nada por la falta de competitividad del Mercedes, fue uno de los mejores pilotos de la temporada, haciendo gala de prácticamente lo que sabemos de él: su increíble regularidad, su capacidad explosiva de velocidad en momentos donde el auto se lo permitía, además de ser el único piloto no Red Bull o McLaren en lograr 2 victorias en la temporada, una en el Gran Premio de Canadá y la otra en el Gran Premio de Singapur. Su ritmo fue muy fuerte durante todo el año, y cuando el auto se le complicó debido a los cambios en la suspensión, su experiencia le ayudaron a sobrellevar el problema y seguir con la misma fortaleza, sumando puntos en casi todas las carreras, solamente fallando en el Gran Premio de Mónaco, donde se vio afectado por un problema de fiabilidad en la clasificación. Fue rápido, consistente y cuando tuvo las oportunidades, las aprovechó para conseguir grandes resultados, donde muchos ponen a Russell en el top 3 de pilotos de esta temporada, donde incluso muchos lo ponen por encima de los campeones del mundo. Por su parte, Antonelli tenía la nada fácil labor de debutar en un equipo top y sobrellevar la presión que eso conlleva. Y hay que reconocer, tuvo picos de nivel altísimos, como la pole position del sprint de Miami, la remontada del Gran Premio de Australia o Las Vegas, o la gran carrera hecha en Brasil, pero también se combinó con una irregularidad tremenda y resultados muy pobres. Varias veces caía eliminado en los cortes clasificatorios previos a la Q3, tuvo accidentes típicos de un piloto novato, como el accidente en la clasificación de Mónaco, o en la salida del Gran Premio de Austria. Y en general, la sensación que deja el joven italiano es que tiene el nivel y el talento para formar parte del equipo, pero todavía tiene mucho que aprender para poder sacar el máximo de su potencial de forma regular. Lo que sí puedo destacar fue su cierre de temporada, donde rindió un nivel muy alto. Desde el Gran Premio de México hasta Las Vegas, era más capaz de pelear con Russell y vencerlo con autoridad en algunas ocasiones. Es ahí donde viene su primera victoria contra el piloto británico en el Gran Premio de México, después el carrerón que se mandó durante todo el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, y al final de hecho incluso terminó siendo mejor que Russell en el Gran Premio de Qatar.
Sí, tuvo momentos altísimos, pero eso no quita los malos momentos que tuvo cuando no se encontraba con el auto y no era ni capaz de entenderlo y con ello no podía sumar puntos. De hecho, en toda la gira europea solo pudo sumar 3 puntos, pero aún así no se dejó vencer, se levantó y su cierre de temporada fue mucho más revelador de las verdaderas capacidades que tiene el joven italiano, que estoy seguro en 2026 veremos una mucha mejor versión, con más experiencia, más madurez y más aprendizaje. Pero bueno, damas y caballeros, es la hora de pasar al análisis directo del duelo entre ambos compañeros de equipo. Los dos compartieron la pista en las 24 carreras de la temporada. De esas 24 carreras, el mejor resultado de Russell fueron 2 victorias en Canadá y Singapur, mientras que de Kimi fue un segundo lugar en el Gran Premio de Brasil. En puntos anotados, Russell gana con autoridad con 319 puntos, que le valen el cuarto lugar en la tabla de pilotos, en contra de los 150 sumados por Antonelli, que le valen el séptimo puesto. En el duelo clasificatorio, Russell gana por paliza con un rotundo 21-3 y en carrera más de lo mismo. Victoria contundente de Russell de 21 victorias sobre 3 que consiguió Andrea Kimi Antonelli. Realmente esto era lo que se esperaba de este duelo. Una victoria fácil para George Russell, pero con un Antonelli que Toto Wolff quería que aprendiera, que cometiera errores y que eso le sirviera de experiencia para el futuro. Al final terminó pasando, sí vimos muchos momentos bajísimos del joven italiano, pero también muchos momentos de brillantez donde se puede decir que Toto hizo bien en apostar por su talento. Russell por su parte hizo lo que se esperaba de él. Fue regular, fue contundente, fue rápido y pudo acariciar algunas cuantas victorias. Antonelli por su parte tuvo muy buenos destellos, pero en 2026 debe mejorar todo lo realizado en este año, mas sí resulta ser cierto que Mercedes es una de las posibles favoritas y contendientes a los títulos de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Con esto, damas y caballeros, terminamos la primera parte de este video. Les prometo que no pasará más de una semana para que veamos la segunda parte, donde abarcaremos al equipo campeón del mundo y todos aquellos que terminaron en las posiciones nones de la tabla de constructores. Yo soy el tío Skyline y nos vemos en la segunda parte de este video.